40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Taller de costura. Se hacen todo tipo de arreglos. Entra insegura y sale, por fin, con la cabeza bien alta. Isabel Wageman. Lubina Joven Radio. Un espacio para la literatura. Los jóvenes universitarios nos comparten sus creaciones. Lubina Joven Radio. Un programa dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara. Quédate con nosotros. Muy buenas tardes, estamos aquí en Lubina Joven Radio. Hoy un domingo muy peculiar, con un clima muy extraño porque está nublado pero está haciendo calor, entonces esperemos que al salir del programa no nos llegue la tormenta. ¿Sabes ahora que dijiste eso que me acordé de la película de 300 que dice This is Sparta? Nosotros decimos This is Guadalajara, you know? O sea, sí, en el sentido de que no sabes qué pasa con el clima. Está loco. Y bueno, para comenzar el programa hay que dar los agradecimientos correspondientes a nuestro productor Juan Carlos Castillo, al operador en cabina Gustavo García. Un saludo a la doctora Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista literaria Lubina, y a Sofía Rodríguez, coordinadora del programa Lubina Joven en todas las preparatorias de la red UDG, no solo de Preparatoria Tonalá. No, sí, claro. Sí, y bueno, también les doy un saludo a mis compañeros. Por acá está Vanessa. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien y contenta de estarlos acompañando este domingo espléndido para mí. Luis, muy ocupado siempre con la computadora. Hola a todos. Contento de verlas aquí a ustedes porque estamos en este sabroso programa de Lubina Joven Radio, y mando una felicitación a todos los aficionados de los Leones Negros porque hoy ganaron. Felicidades. Es racha, ¿no? Había salido por ahí que también habían ganado. Sí, ganaron 3 partidos al hilo. Órale. Entonces es un gran logro. La universidad está muy orgulloso de ustedes. Totalmente. Bueno, yo soy Isabel. Sí. Bueno, a Isabel ya la escuchamos desde hace rato diciéndonos que Guadalajara es Guadalajara. Exactamente, Guadalajara es Guadalajara con un clima muy peculiar y así es esto, ¿no? Creo que la normativa no entra dentro de nuestra perla tapatía. Aquí en Occidente no conocemos esa palabra. Y bueno, en esta ocasión tenemos un menú muy lleno y pues yo comienzo dando los regalos que tenemos. Es un solo paquete compuesto por la Lubina 76 Amor, Lubina 8788 Irse y un ejemplar del libro de poemas Notas al azar de Enrique Fabregat. Pueden comunicarse buscándonos @lubineses o Lubina Joven Radio, y si nos llaman por teléfono tal vez les respondamos quizás a ver si hay alguien por allí, si no nos lanzamos. En el 31 34 22 22 extensiones 12801 a la 12803. Y este paquetito de libros, o bueno, más bien de 2 lubinas y un libro, está muy a propósito de las recomendaciones que haremos al final, que van a versar justamente sobre el desamor. Ahora que estamos en este mes de febrero de mostrar las emociones y demás asuntos, bueno, pues qué mejor que leer sobre el amor y el abandono, el irse. Tenemos nuestras recomendaciones también para que nos contacten y nos digan cuáles son las suyas. Y a propósito, menciono nada más rápido, no tenemos tema, no hemos descubierto todavía el tema de la próxima semana.
el último tema del amor o del mes del amor, si también nos quieren recomendar sobre qué hablar, pues lo votaremos. Ah, sí, claro. Y bueno, también en el menú del día de hoy tendremos una entrevista. Así es, con la doctora Carmina García Serrano. Ella estará con nosotros un poquito más adelante, platicándonos acerca de su nueva publicación, un libro que se llama La construcción lingüística de la realidad, un estudio de la relación entre la percepción, concepción, lengua y cultura. Creo que su investigación es muy, muy interesante en un sentido de percepción y de conceptualización de nuestro mundo y cuál es este proceso, digamos, cognitivo para concebir nuestra realidad, pero ya hablaremos con ella un poco más adelante. Por lo pronto es momento de irnos a una producción. Si les parece, vámonos con una cucharada de poesía a cargo de Luis, con el poema Los telones. Cucharada de poesía. Los telones. Pintad sobre el gran telón la combativa paloma de la paz de mi hermano Picasso. Detrás, tended el cable y colgad allí la cortina que aletea levemente, como dos ondas de espuma que al cerrarse cruzándose ocultan a la obrera que reparte los panfletos o a Galilei retractándose. Según las obras cambiantes, esta podrá ser de gruesa lona o de seda, o de cuero blanco o de cuero rojo, qué sé yo. Eso sí, no me los hagáis muy oscuros, porque sobre ellos deberéis proyectar los títulos de los sucesos que siguen, a fin de producir la atención y guiar correctamente la espera. Y que la cortina quede a media altura, que no me cierre el escenario. Repatingado en su asiento, el espectador percibirá los afiebrados preparativos que para él astutamente se realizan. Una luna de estaño que desciende suavemente, un techo de paja que traen a escena. No le mostréis demasiado, pero mostradle algo, y que se convenza que aquí no se trata de magia, sino que trabajáis, amigos. Bertolt Brecht. Y estamos aquí de vuelta en Lubina Joven Radio. Escuchamos una cucharada de Luis, pero es momento de ir a las noticias. Bueno, la cucharada que Luis propone, pero es momento de ir a las noticias más relevantes, los acontecimientos más importantes en el mundo literario. Yo voy a empezar aquí con una nota local y los invito cordialmente a que asistan al ciclo de libros prohibidos volumen 3. En esta ocasión se va a hablar de J.K. Rowling y Roald Dahl. Esto va a ser en el exconvento del Carmen. Esto a partir de la Coordinación de Literatura. Inicia el miércoles literario con Libros Prohibidos, volumen 3. En el que estarán hablando acerca de aquellos libros que por alguna razón fueron prohibidos o censurados. ¿De acuerdo? Esto va a ser desde luego con Harry Potter de J.K. Rowling, que fue censurada en los Emiratos Árabes Unidos por incitar a la brujería, y en esta misma sesión Andrea Olson hablará de La bruja de Roald Dahl, un clásico de la literatura juvenil que también sufrió censura en la década de los años 90. Esto va a ser el próximo miércoles 21 de febrero a las 8 de la noche en la sala Higinio Rubalcaba en el exconvento del Carmen. La entrada es total y completamente gratis. Yo los invito a que acudan porque esta Andrea Olson, digamos que está especializada en esta figura pues literaria de la bruja. Entonces es imperdible esta sesión. Acudan y es totalmente gratis, así que sin ningún problema. Vanessa, tú tenías una nota subiendo un poco, digamos, de la amplitud. Así es. De las noticias. Bueno, yo voy a comentarles justamente un artículo del Universal de carácter, pues sí, nacional, y es justamente que por iniciativa del INALI, ustedes recordarán, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se propone que en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 ya
que es el miércoles, el jueves. Ujú, el miércoles. El miércoles, se propone entonces que realizar un congreso peninsular para la institucionalización de la lengua maya el 21 y 22 de mayo. Entonces, ¿qué busca esta iniciativa? Pues buscar más bien la legitimización. Hoy no es mi día, hoy es mi día de... ¿Sabes qué pasa? Yo creo que la maestra Carmina está pensando en nosotros y nos pone nerviosos a la distancia. Y luego también son palabras muy artificiales, ¿no? No, sí, claro. Sí. No son muy natural. Legitimar nuestra lengua indígena. ¿Por qué? Vemos que en otros países, que en otras regiones, siempre se ponen mínimo 2 lenguas oficiales, ¿no? Y aquí, de repente, las lenguas indígenas han sido invisibles. Entonces, en servicios públicos, en señalamientos que vemos en la vía pública, pues si se hace visible, naturalmente, pues se le está otorgando o revalidando el valor que tiene culturalmente. Entonces, además, también esta iniciativa pretende consolidar esta región peninsular que abarca el estado de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Entonces, ahí es donde va a hacerse ahí se va a aplicar nuestra propuesta federal, donde vamos a ver próximamente el maya en todas partes. Vaya. Qué interesante. Sí, justamente me parece que fue hace una semana cuando yo di la nota acerca de... De José Martí, ¿no? Así es, algunos poemas de él respecto a la independencia en Cuba. Entonces creo que esto se está fortaleciendo cada momento y eso está muy padre en ese sentido. Bueno, yo les traigo una nota un poco más internacional. Recordarán que el escritor rumano Mircea Cărtărescu fue un autor que se trajo a la FIL y que tuvo muchas actividades importantes, pues le acaban de otorgar el premio Thomas Mann de literatura. Es un galardón alemán. El fallo se le dio por ser la voz rumana más importante de las últimas décadas y porque su trilogía El Segador es ya un clásico de la literatura mundial. Así lo denominó pues el jurado. Una razón más para leerlo, sobre todo porque está traducido directamente al rumano por una editorial española, Impedimenta, de quien ya tuvimos también una participación de, ¿cómo se llama? Pilar Adón, que ella conforma esta editorial junto con su esposo. Sí. Entonces, enhorabuena para las letras europeas. Un excelente autor y unos libros carísimos que no puedes comprar ni ahorrando todo. Eso no es muy buena propaganda, Luis? No, pero quien quiere lo hace, ¿no? Es una realidad. Lo encuentra. Sí, y luego con los premios sube. Sí. También, ya nos ha pasado. Sí. Bueno, la última nota de esta emisión es respecto a Michel Foucault. Él pues ya murió, allá tiene varios años que murió, y dejó inconclusa una serie de ensayos, que es la historia de la sexualidad, y una historia muy importante que retoma desde los mitos, desde los orígenes que tenemos como historia de la humanidad, el aspecto de la sexualidad. Y en esta ocasión la editorial Gallimard decidió publicar el 4º tomo, el tomo prohibido, así le digo yo, porque habla acerca de la sexualidad en los padres de la iglesia, los padres fundadores de la iglesia. Y bueno, el asunto es que Foucault no quería que lo publicaran. Cuando él murió, él dejó estipulado que no quería que le aplicaran lo mismo que a Kafka. Con su amigo Mark Brown, creo que era así, que pues no, le dijo que iba a quemar sus obras y al final pues las publicó. Y Foucault no quería que le pasara lo mismo. Pero bueno, ya pasaron 36 años aproximadamente, los familiares y la editorial consideraron que ya ha pasado el tiempo suficiente y también que las condiciones son distintas, por lo tanto deciden publicar este último tomo que va a tener de título Las Confesiones de la Carne. Y bueno, estoy muy ansioso por ver qué va a pasar, ¿no? Pero dices que va a tratar sobre la sexualidad de los padres de la iglesia. Fundadores de la iglesia cristiana, supongo. Sí, pues correcto. Puro celibato, ¿no? ¿O de qué va a hablar? ¿Cómo no? Sin duda dará mucho de qué hablar. Sin lugar a dudas. Y a conseguirlo, ¿no? Cuando ya esté disponible. Claro. Su traducción. Definitivamente.
Si les parece bien, es momento de ir a un microrrelato también propuesto por Luis, que se llama Sumar sí sabía. Es maravilloso, por favor pongan mucha atención porque a mí me costó mucho trabajo entenderlo, así que vamos a escucharlo. Sumar sí sabía. Toto llegó de la escuela y enseguida se dedicó a hacer sus tareas. 7 entre 2, 7 entre 2, 4 para uno y para el otro 3. Dalia Peña Trujillo. Y estamos aquí de vuelta, escuchamos y seguimos escuchando la canción Desde mi imaginación de Marcela Viejo. Este hit es muy reciente, lo pueden encontrar. Me recordó bastante aquella época que hizo boom la música ibérica. Me recordó bastante a ese tiempo y dije, mira, y justamente habla un poco de el desamor y la imaginación. Pero antes de entrar un poco con nuestro tema del desamor y nuestras recomendaciones, les recuerdo que tenemos un paquete muy jugoso, justamente de Lubina 76, que se llama Amor, haciendo pregunta. Lubina 87 y 88, que es Irse, y desde luego,
¿por qué no?, un poco de poesía con Notas al azar de Enrique Fabregat. Pueden participar por este paquete, ya sea en nuestras redes sociales, en Facebook o en Twitter, por @lubineses, o marcarnos al 31 34 22 22 de la extensión 12801 a la 12803 para participar por este paquete. Ahora bien, propusimos este tema, esta pequeña recomendación respecto al desamor. Y entonces la primera pregunta es, para que tú puedas darle significado al desamor, a priori tienes que saber el significado del amor y a partir de su contrapunto hacer una definición. Pero esto sería como muy embrolloso, así que Luis ya tiene una simplificación de qué es el desamor, Luis. ¿Yo? No, no, sí. Bueno, tomando el desamor, me puse a investigar primero en los libros que tenía en mi pequeña biblioteca. Que y no luego son pocos, he de decir que no son pocos. Y también en internet. Y bueno, encontré un estupendo artículo o ensayo de Ángels Santa Bañeres de la Universidad de Lleida. Lo pueden encontrar como El desamor. Y bueno, aquí nos menciona una pequeña síntesis de lo que es el desamor. Y hay dos acepciones. La primera es la indiferencia, el desapego con que uno corresponde al afecto de otro, falta del sentimiento que inspiran por lo general ciertas cosas, o un tipo de aborrecimiento. Es decir, el rechazo que sientes hacia alguien que te ama. Y la segunda acepción la reduce a la falta de amor o la inexistencia de afecto. En esta sería aquella persona que ama pero no es correspondida, de cierto modo. Y no solamente en esto está el desamor, también lo encontramos en cuando hay una pareja, un matrimonio, un noviazgo y la relación se rompe. Y sobre todo fue una relación muy intensa, un amor máximo y pues se acabó. Allí hay desamor. Cuando una persona no logra encontrar el amor, cuando no logra aparejarse con otra persona, pues también allí hay desamor. Y también el caso de Madame Bovary, ¿no? Que ella pues estaba en una relación, luego intentó el adulterio, pero en ningún lado estaba a gusto. No lo intentó, lo hizo. Bueno, Lo hizo, pues. lo hizo. Entonces también allí hay desamor. No sé si estás de acuerdo conmigo. Fíjate que respecto a esto, y enlazándolo con la canción que estábamos escuchando, entra de inmediato aquella idealización de algo, ¿no? Y en este sentido, caray, es inevitable pensar en el famoso crush, ¿o cómo se dice? Sí, creo. Crush. Ah, crush. Es crush. Sigo sin poder pronunciarlo. Es una palabra muy millennial. Sí, no, y entonces entra de esto, ¿no? En el que pues no hay nada de parte del otro, es decir, quien se enamora o quien se ilusiona o quien imagina, es unilateral esta relación, porque cualquier relación interpersonal es una relación, no importa si es amorosa, laboral, etcétera, es una relación interpersonal. Entonces, viene este asunto de que pues, solamente es en tu imaginación. Como la Dulcinea, ¿no? Casi. Como la bueno, no como Dulcinea, sino como Don Quijote. Como Don Quijote. Hacia Dulcinea. Hacia Dulcinea, así es, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que no sé cuál es peor, si en el que te rompen el corazón porque te dicen, ay, ¿sabes qué? Ya no te quiero, nos vemos en otra vida, en esta ya no, o en la que definitivamente es unilateral. ¿Tú qué piensas, Vanessa? ¿Cuál es peor? ¿Unilateral te refieres de una sola parte? Así es. Ay, pues... Pregúntale Yo creo que en la literatura. Yo creo que padecerle a cualquiera de las dos, pues es insoportable, pero... Pues estábamos hablando yo y Luis hace un momento, ¿no? De, ay, bueno, pues el desamor y ponernos a pensar qué obras hablan de desamor y pues decimos, bueno, si habla de amor, Sí. habla de desamor definitivamente en algún punto, ¿no? Y no necesariamente porque sea la no correspondencia del otro, sino que a lo mejor tampoco se ama como se esperaría Exacto. que uno fuera amado. Entonces, a grandes rasgos o viéndolo, mirándolo bien, pues es la historia reiterativa de la literatura. Siempre estamos hablando de amor y por ende siempre estamos hablando de desamor. ¿Qué Exacto. piensas tú, Marisol? Pues me viene a la mente el caso de Fausto y Margarita, que también es una pareja clásica. Y bueno, Fausto se acerca a Margarita para obtener algo de ella, pero ella sí se ilusiona de él.
y termina la relación rota totalmente, ella sin madre, sin hermano, sin dignidad ante la sociedad, etcétera. Y pues ahí también hay desamor porque se acercó Fausto solo para obtener algo de ella y ella se ilusiona. Y ella tenía una idealización de ese acercamiento con Fausto y termina siendo castigada. Fíjate que ahora que pones el ejemplo de Fausto, es inevitable pensar en Ofelia y en Hamlet cuando llega el momento de enfrentar. Bueno, si no han leído Hamlet, lo siento, es una obra que pertenece a dominio público. Al canon occidental. Así es, entonces pues lo siento, no les hago un spoiler, pero es una realidad. Cuando llega el momento de Ofelia enfrenta a Hamlet, pues realmente Hamlet está pensando en otras cosas, es decir, el príncipe tiene otras cosas en qué pensar. Su padre le está diciendo la verdad y quién posiblemente lo mató, y él no sabe si se está volviendo loco o si sí está pasando, etcétera, ¿no? Entonces llega Ofelia y lo enfrenta y le dice que si se van a casar. Desde luego Hamlet le dice que no. Es decir, yo tengo otros líos que resolver y el matrimonio y tu amor no es uno de esos líos que yo tengo que resolver. Lamentablemente, Ofelia no es capaz de procesar esta información o esta franqueza, que también es algo muy cruel, la realidad y decir la verdad, pero Hamlet no tiene ningún empacho, lo hace y lamentablemente Ofelia termina en un río. Es una cosa muy dramática. No, ¿sabes qué? Que el desamor es algo muy peligroso. Sí. En la literatura y en la realidad. Primero porque si no se sabe afrontar, no se sabe resistir, pues ¿en qué puede derivar? En la muerte del personaje, o en un suicidio, en la locura, o de alguna manera el personaje se suprime. Sí. Y si le combinas el desamor, por ejemplo, con el machismo, y aquí ya tenemos la realidad, pues tenemos situaciones terribles, ¿no? De asesinatos, feminicidios. Crímenes pasionales. Sí, Correcto. Entonces, cuidado con el desamor. Fíjate que en el suicidio ayer estaba pensando en Manuel Acuña, ayer o antier, no recuerdo, pero este romántico mexicano que finalmente terminó suicidándose teniendo 24 o 27 años, no recuerdo exactamente, pero era muy joven, estudiante de medicina y poeta también, y termina suicidándose, y muchos en esa época y hoy día todavía le adjudican su muerte a Rosario, cuando en realidad Rosario, o una de las versiones que cuentan, Rosario no tenía nada que ver, es decir, y regresamos a lo unilateral, quien estaba enamorado y quien hacía todo y quien escribía y demás, era Manuel Acuña, Rosario no tenía nada que ver, y supuestamente se cuenta que pues a partir de la muerte de Acuña, esta Rosario fue tachada y tuvo una muy mala reputación, en ese sentido, pues en el que fue señalada de que por ella Acuña se había quitado la vida. Pero la malvada, ¿no? Así es, pero en gran medida esto es muy egoísta y muy mezquino, ¿no? Culpar a alguien porque no me amó y entonces me voy a quitar la vida. Creo que esto no es justo para la persona que se queda, pues. O sea, es tachada como el culpable de una muerte, ¿no? Pues ahí tienes también las cuitas o las penas del joven Werther. Así Exacto. es. Cuéntanos Otro de suicida. Otro suicida. Otro ¿De qué suicida. va más o menos, Luis? Pues, Las cuitas. Sí tenemos un par de Sí, minutos todavía para nos da tiempo. Pues trata acerca de un joven que, pues como todo protagonista de una tragedia, tiene un objetivo que no es objetivo, es una mujer a la que ama. Pero esta mujer a él no lo desea. Sí. No le interesa. Lo Y considera afuera. como un amigo, ¿no? Exacto. Ajá, Lo un respeta, amigo. lo valora. Tiene afecto hacia él, pero no un afecto apasional. Y este Werther no puede soportar esto. En muchas ocasiones, pues la novela es una novela epistolar. Epistolar. Cabe mencionar, además del drama que dejó después, porque hubo una ola de suicidios Exacto. con las Uy, sí. personas que leían esta obra a tal grado que llegó a ser censurada en un tiempo. Werther no puede soportar el rechazo, la idea de que su amada se vaya a casar con alguien más que no sea él, y en los últimos fragmentos de la obra pues deja estipulado que va a buscar pues su final, y alguien más completa esa obra mencionando pues, que Werther se suicidó con un par de pistolas. Así es, una obra ahí en pleno romanticismo alemán. Ujú. Así A es. mí
debo confesar aquí que fue una de las grandes obras que leí en la secundaria y que me marcó y dije, wow, yo quiero ser como él, quiero escribir así con esa emoción, no quería vivir en el desamor, pues, pero veía ahí como toda la pasión. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un corte? Vamos descansando de este tema tan delicado que es el desamor. Vámonos a un corte de estación y seguimos en Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Continuamos. Transmite XHUDG 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29 en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Yo sí quiero un México con un gobierno que en lugar de andar subiendo los impuestos a cada rato, se bajen ellos el sueldo. Donde no nos suban la gasolina, la comida, el transporte o las medicinas. Y es el proyecto de nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Lo quiero yo, lo queremos todos. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Imagina un día sin atención médica para ti y tu familia. Un día sin desayunos escolares para los niños más necesitados. Sin créditos y apoyos para la vivienda. Sin maestros, escuelas ni educación gratuita. A veces no valoramos lo que tenemos sin pensar que un día podemos perderlo o nos lo pueden desaparecer. Hemos construido las instituciones que hoy nos protegen y benefician a todos. En el PRI apostamos al futuro. Piénsalo. El INE vigila e investiga que se haga buen uso del dinero utilizado por los contendientes para que no excedan el tope de gastos previamente definido para cada elección. Para garantizar la equidad, las quejas son atendidas por el INE, quien las investiga y envía para su resolución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a la ley. El INE sanciona en caso de encontrar irregularidades, tanto en las quejas como en la fiscalización. Los inconformes pueden acudir al tribunal, quien resuelve en definitiva. Voto libre. INE. En México conservamos los lazos familiares, nuestras tradiciones, lo que nos define, pero hay cosas que también necesitan mantenerse para disfrutar de todo eso. Por ello, hoy fui a solicitar una reposición idéntica de mi credencial para votar. Si la tuya también sufrió algún deterioro o la perdiste y tus datos no han cambiado, ve cuanto antes al módulo del INE más cercano. Tienes hasta el 28 de febrero. Porque mi país me importa, solicité la reposición de mi credencial para votar en las próximas elecciones. Instituto Nacional Electoral, INE. Conoce tus derechos como audiencia de Canal 44, Señal Informativa y Radio UDG. Tengo derecho a la existencia de mecanismos para la presentación de quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos ante la Defensoría en la relación con derechos de las audiencias. Si consideras que se ha vulnerado tu derecho, entra al sitio web www.udgtv.com. Haz clic en la pestaña Defensoría de las Audiencias y presenta ahí tu queja o comentario. La Coordinación de Artes Escénicas de Cultura UDG, el Conjunto de Artes Escénicas y Perspectiva Escénica presentan el primer Festival de Cabaret Guadalajara 2018, del 9 al 25 de febrero en el Teatro Experimental de Jalisco, Foro Periplo y Sala 3 del Conjunto de Artes Escénicas. Consulte cartelera en nuestras redes sociales. ¡Vivamos juntos el cabaret! María Izquierdo, figura fundamental en la colección Andrés Blaisten. Su estilo remite a la pintura metafísica y explora el ensueño del surrealismo. Conoce la producción pictórica de esta artista jalisciense del 9 de febrero al 6 de mayo. Avenida Juárez 975. Musa, un museo para todos. Pues no pueden estar completos sin su dosis de TechBit. TechBit. Escúchanos todos los domingos a las 4 de la tarde por Radio UDG en el 104.3 de FM.
¡Se trabó! Te damos una señal. Señal global. Jazz, rock, fusión, latina. Lo mejor de nosotros en una señal global. Escríbelo www.senalglobal.com. Lubina Joven Radio. Escúchanos. Cucharada de poesía. Ahora te recuerdo cómo eres, ahora que me platico de ti y es hora de dormir, ahora que los furgones pestañean en la estación, frente al hospital, donde los niños empiezan la vida nalgueados. Es una habitación vieja, las sábanas blancas, el olor a alcohol. Las mujeres descansan, los hombres fuman, algo viene. Ahora te recuerdo. Ahora los colores se suben a las carretillas con su alboroto de gallinas viudas. Ahora te pienso como eres, corazón en llamas, sílaba balbuceante, manos cansadas, manos viajeras por las costas. Desde siempre te recuerdo, desde la ciudad circular y los muros altos, sus piedras como hojarascas en medio de la desesperación. Ahora las vías se saludan, allá lejos, ocultas entre los cerros que se agachan. José Reyes. Asomo por mi ventana, miro esa rama y se me antoja que me llama. La comedia de mi entrada, ay, todo termina, es la fugaz tragedia humana. Loco, loco encima que de loco. Y en el fondo de mi sonrisa quebrada me escondo, y aunque la vida sigue, para mí no hay nada que esperar, el tiempo me persigue, yo caigo hacia atrás, donde aún estás conmigo. Y estamos de regreso en Lubina Joven Radio en la recta final y nada más y nada menos con Nada me saca de la cama de la agrupación Torreblanca.
Y es momento de escuchar, bueno, más bien Isabel nos presentará a nuestra invitada del día de hoy. Hoy me dejan tanta responsabilidad que no sé, se siente raro ser responsable de esto, pero un gran gusto tener con nosotros a la doctora Carmina Alejandra García Serrano, para todos nosotros la maestra Carmina, porque fue nuestra maestra en la facultad, es antropóloga lingüística y cognitiva, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y profesora investigador de la Universidad de Guadalajara, coordinadora de investigación del CISELEM y autora del libro Estructura Ideológica del Himno Nacional Mexicano. En esta ocasión está con nosotros para presentarnos su más reciente publicación, que es La construcción lingüística de la realidad, un estudio de la relación entre percepción, concepción, lengua y cultura. Buenas tardes, maestra Carmina. Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Es un placer para mí estar con todos ustedes, porque los conozco desde hace mucho, como dicen, todos fueron mis discípulos en algún momento. Sí. También quiero saludar, bueno, a mi público, a mis compañeros de trabajo, a todos mis alumnos, que los quiero muchísimo, que siguen siendo el motor de mi vocación, ¿no? De mi trabajo, de mi quehacer, incluso como investigadora. A mis asistentes, principalmente Corina, Giovanni y Bruno, a mis profesores, la maestra Mariana, la maestra Isabel, el doctor Garibaldi, el doctor Gabriel, mi maestra Sandy, a personas como Domingo Valtierra, Horacio Hernández Casillas, mi amigo Juvenal Cruz, el doctor Araiza, que se encargó de leer este trabajo y de corregirlo, etcétera. A mi maestra Giuseppina de italiano. A todos. A todos. A un montón de gente que está detrás. Y a mis compañeras, por ejemplo, de la carrera de homeopatía, porque me metí a estudiar homeopatía. Ah, ¿sí? Sí, entonces a todos mis compañeros de italiano, de homeopatía y de la especialidad en psicoanálisis, también muchos saludos. Caray. Estábamos pensando en todo este proceso que necesariamente lleva una investigación, y una investigación de esta índole que no es nada sencilla, leyendo un poco al respecto de la publicación. ¿Cómo fue este proceso, maestra? Este proceso fue un proceso difícil porque esta es la publicación de mi tesis doctoral. En mi tesis doctoral, como se podrá ver también aquí en el marco teórico, pues una de mis principales influencias desde que yo estudiaba la licenciatura en Letras Hispánicas, llegué a ver en la clase de lingüística y también en algún momento en la de semántica y lexicología, por ahí citadas en lecturas, nada más citadas, pero nunca muy bien explicadas, la hipótesis de Sapir-Whorf, las dos hipótesis, la débil y la fuerte. Sapir-Whorf afirman que las categorías de una lengua influyen en la visión de mundo del hablante. Y entonces algunos traían ejemplos, y me acuerdo que desde ese momento que yo estaba estudiando la carrera, dije, algún día tengo que trabajar sobre esto. Y ellos fueron en realidad Sapir-Whorf, que son discípulos de Franz Boas. Franz Boas en la antropología, digamos que es el padre del relativismo cultural, y Sapir-Whorf los padres del relativismo lingüístico. Ahí me encaminaban a mí hacia el campo de la antropología lingüística. Yo después me fui metido también en el campo de la lingüística cognitiva, cuando conozco yo también a Lakoff y a Johnson, de los que vamos a hablar más adelante, porque también también forman parte de lo que inspiró este texto. Al principio, yo quería demostrar que el sistema de la lengua implicaba patrones estructurales, ideológicos y culturales. Y comencé el trabajo. Pero luego de tenerlo un poco avanzado, me di cuenta de que, pues aunque yo conseguía demostrar eso, había un paso anterior que no se había dado todavía. Y que alguien tenía que darlo. Obviamente, vi cuál era ese paso, que era demostrar precisamente que aquello que podemos percibir, lo podemos nosotros terminar insertando en el sistema lingüístico y en otros sistemas simbólicos que manejamos, y que para eso tuvo que haber pasado por conceptualización, pasar a nuestra concepción de la realidad,
Y dije yo, con razón nadie lo ha hecho. Porque vi y dije, es un trabajo monumental. Pero me detuve porque dije, si no lo hago, ¿qué sentido tiene que haga lo que sigue, no? Es como aventarte el paso número 2. Ellos el 1, yo me viento el 3 y el 2, ¿quién lo va a dar y cuándo, no? Entonces ahí, fue cuando yo me cuestioné. Dije yo, bueno, ¿cómo se da esa influencia? ¿Cómo se puede percibir el mundo, conceptualizarlo y armar una concepción de la realidad relacionando esto con las categorías de la lengua? Y me dije, primero debo teorizar sobre esto. En mi mente tracé la hipótesis de Sapir-Whorf y de cómo por medio de las categorías se opera. Y entonces esa fue como mi pista y dije, categorías. Dije, seguramente, como también tengo una amplia formación en lógica, dije, va a ser por operaciones de clase y por categorización. Dije, creo que son operaciones que el cerebro lleva a cabo. Fue mi hipótesis. O sea, fue lo que a mí se me ocurrió en ese momento. Dije, que es posible que se puedan dar desde el momento de la percepción, el de la conceptualización. Ya había estudiado yo cuestiones de conceptos y dije, seguro que se da. Y luego dije, en el sistema lingüístico y en varios aspectos de nuestro sistema lingüístico. Y dije, sí, esa va a ser la hipótesis. Ahora lo difícil es demostrarla. Y vaya que hubo momentos en que dije yo, ¿quién me mandó a mí andar haciendo lo que otros no han hecho, no? Sí, llegó un momento en que... Entonces, me dije yo, debo relacionar estos procesos de percepción, conceptualización y construcción de un sistema simbólico por medio de estas operaciones lógicas. Dije, lo cual requiere, me quedé yo pensando, dije, de un trabajo muy multidisciplinar. Sí. Muy multidisciplinar porque nos va a implicar ciencias cognitivas, sociología, antropología, filosofía, semántica, lingüística cognitiva, gramática, lógica, un amplio dominio de la sintaxis, y otras cositas y otras disciplinas que por aquí terminan por aparecer, que simple y sencillamente dije yo, ay, ¿cómo le voy a hacer, no? Porque, por ejemplo, le tuve que trabajar mucho en neurociencias cognitivas. Ahí sí tuve que documentarme muchísimo, porque mientras otras áreas ya las manejaba, dije, este es el campo donde debo documentarme más y por el que tengo que comenzar, aparte porque es el primer proceso, el de la percepción. Correcto. ¿Verdad? Entonces, si podemos ver el índice del libro, tenemos el capítulo 1 que se llama Cultura y Lengua como formas de cognición social. Y entonces ahí ya estoy presentando yo a la cultura y a la lengua, que es un producto cultural. Ambos son de naturaleza colectiva e histórica, ¿sí? Y que son formas mediante las cuales nosotros conocemos la realidad, ¿sí? Ahí hablo yo de los principales teóricos que inspiran este libro, de la teoría de Sapir-Whorf, hablo también cito Espejo, porque Espejo ve una relación entre lengua y... lenguaje, que es un poco más amplio, y la lógica. Y Goran Terborn, que hace su teoría de las ideologías y las tipifica, etcétera, porque hay que también saber cómo se estructura una ideología, cómo se estructura la cultura, para saber cómo también pueden influir en un sistema lingüístico, y todos sabemos que un sistema puede ser definido como un conjunto de elementos que están relacionados entre sí, pero con normas que están rigiendo la forma en que se relacionan, e incluso de cómo se forma cada elemento. Porque nosotros, por ejemplo, en nuestro sistema lingüístico tenemos palabras que relacionamos, y por medio de esa relación de palabras construimos a partir de normas sintácticas oraciones, o cuando escribimos enunciados a la hora de hablar, por medio de los cuales nos entendemos. Pero también existen normas de cómo, por ejemplo, debe construirse cada signo lingüístico. Y eso ya lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la morfología. Que no queda la morfología fuera de esto, sino que también fue un elemento muy importante para lograr entender qué es lo que se hizo en este libro. En el capítulo 2, que habla de realidad, percepción y categorización,
Bueno, ahí empiezo yo a definir lo que es primero comienzo con definir qué es la realidad. Qué bueno. Ya se imaginarán ustedes un trabajo tremendo. Hablo del modo de ser de las cosas, de la lengua y el modo de existencia. Luego empiezo a hablar ya de percepción y conocimiento, cómo será el proceso de construcción de la percepción y obviamente presento en el libro lo que las neurociencias cognitivas nos están dando como plantillas de reconocimiento, los modelos que hay para captar algo de la realidad. O sea, nosotros con nuestros sentidos captamos algo y hay varias propuestas de cómo esa información se organiza dentro de la mente, en la esfera de nuestra psiquis, para poder dar origen a un tipo de plantilla que te permita que al volver a ver eso, por lo menos lo reconozcas hasta ahí. Y yo me defino por el modelo de coincidencia de características. Y me defino por este modelo de coincidencia de características porque dije, es el más apropiado para poderlo relacionar categorialmente para la formación de conceptos. En este sentido, y antes mencionaba, me costó mucho trabajo definir qué es la realidad. Y por ahí Vanessa tiene una pregunta que es nuestra realidad en este momento que se está dando, siglo XXI, 2018, se está dando esta expresión lingüística que se llama lenguaje inclusivo. Vane. ¿Cuál era mi pregunta? No, estábamos justamente, ¿qué tanto? Bueno, sabemos que el lenguaje revela una ideología, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿cómo sería el proceso, digamos, al revés? Si el lenguaje es capaz de transformar las ideologías por aquello de este uso es políticamente correcto, o sea, ¿qué tanto usar estas modificaciones pueden incidir en la transformación de nuestra propia ideología? O sí, ideología en lo individual o ya digamos de manera como colectiva. Digamos que la relación es mucha. Recuerden que una ideología, desde la definición más sencilla que se puede dar de ella, que es como un sistema de ideas, uh-huh, generalmente son almacenadas en nuestra mente y recurrimos a ella o las utilizamos de manera inconsciente, uh-huh, y nos influyen, al igual que muchísimas de la normativa del sistema de valores y de las normas que están implícitas en la cultura también de manera inconsciente. Es decir, no todo el tiempo estamos pensando en mi grupo social me impone que yo haga esto, lo otro, y por eso lo voy a hacer. O culturalmente está mal visto que no lo voy a hacer, sino que simplemente actuamos. Actuamos, uh-huh, llevamos nuestra vida y hasta nuestro modo de vivir, nuestra forma de pensar, lo que decimos va a estar influido por estas cuestiones que internalizamos, ¿no? También, o sea, el hecho de que la cultura no sea lo que es una ideología no la excluye también de presentar sistemas de ideas, pero que son comunes a mayor número de sujetos. Y las ideologías las entendemos como ese tipo de sistemas de ideas que rigen a grupos sociales ya dentro de una sociedad de nación determinada, ¿no? Entonces, cada que hacemos modificaciones, a veces que hacen modificaciones conscientes, uh-huh, porque ustedes saben que la lengua es un producto histórico y colectivo y no tiene dueño, no tiene, uh-huh, nombre, no hay quien lo haya, digamos, creado, o que tenga un autor. Fulano de tal inventó la lengua española. No. Ni ninguna lengua lo tiene, a excepción de lenguas artificiales, ¿no? Por ahí, uh-huh, está el esperanto, etcétera. No lo hay. ¿Qué pasa cuando empiezan a surgir este tipo de modificaciones? A la lengua le vamos a quitar esto, a la lengua le vamos a poner lo otro. Ya no puedes decir esto. Esto está mal visto si lo dices. Uh-huh. Cuando dices esto, suenas peyorativo. Uh-huh. Si mencionas tal palabra, te vas a ver muy mal. Ten mucho cuidado, y sobre todo, por ejemplo, ustedes que trabajan en radio, me imagino, uh-huh, que les tienen que decir, tengan mucho cuidado con lo que dicen, porque lo que dicen nos compromete. Los puede comprometer, ajá, sí, y a lo mejor sin querer. Claro. Una cosa que sí les digo es que todo lo que decimos siempre revela
la forma en que Así pensamos. es. Ustedes saben que de todo texto, ya sea producido realmente, etcétera, a la hora de que alguien lo está analizando, ahí sale. Podemos sacar oposiciones y mediante esas oposiciones que nosotros sacamos y que llamamos textos semióticos, podemos saber la forma en que esa persona entiende la realidad. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, cambios como, por ejemplo, que dicen que existía la palabra presidente, y me acuerdo mucho de, a lo mejor por ahí va la pregunta de Vane, que existía esta cuestión de una candidata que se lanza como presidenta. Y bueno, se acepta, cada vez se acepta más esa acepción, y la verdad es que sabemos que nuestros sustantivos masculinos vienen de la primera y la segunda declinación latina. Los terminados en para neutros, los terminados en us, ambos en nominativo, en nominativo, también de la segunda declinación para masculinos. Y los sustantivos femeninos vienen por la primera declinación. Al hacer los plurales, por ejemplo, los sustantivos femeninos de la primera declinación van a terminar en as. Y los sustantivos neutros y masculinos a la hora de pasar al acusativo de plural van a terminar en os. Eso no se modifica. Y como nuestra lengua tomó del latín las formas del acusativo, despreciando el resto de los casos de las declinaciones, entonces es por eso que os explicamos que nuestros sustantivos terminan en o, porque la u alterna en o, es decir, termina por hacerse más cerrada, la a se queda como tal para los femeninos, y nuestros plurales terminan en os y as. Pero una palabra como presidente viene por la tercera declinación. La tercera declinación latina presenta las mismas formas, o sea, tiene una misma forma de declinación para masculinos y femeninos. Y las palabras de los participios de presente terminamos en ans y en entis. Ans, antis, ens, entis serían, digamos, las terminaciones precisas. De ahí deriva inteligente, porque no decimos una mujer inteligente. Claro. ¿Sí? Porque no es necesario. ¿Por qué? Porque es capaz de calificar tanto a un sujeto femenino como a uno masculino. ¿Por qué? Porque viene de una declinación donde esas palabras se aplican tanto para lo femenino como para lo masculino. ¿De dónde viene presidente? Viene de esa misma tercera declinación y puede referirse tanto a un hombre como a una mujer. Es posible que por hechos sociales históricos, como el hecho de que se haya ocupado, por ejemplo, la presidencia siempre por hombres, empiece a generar una idea de que la palabra presidente es exclusivo. Es exclusivo de lo masculino, o se empieza a asociar con lo masculino, y entonces surge como una necesidad como de relacionarlo con lo femenino, y se hace ese cambio que no tiene ni siquiera sentido, porque presidente es perfectamente aplicable tanto a un hombre como a una mujer. Definitivamente. Maestra, tenemos un montón de cosas que platicar con usted y creo que el tiempo se nos está agotando. No queremos dejar de pasar de recordar e invitar a nuestros radioescuchas que pues usted generosamente nos trajo unos ejemplares de este libro del cual nos está hablando, La construcción lingüística de la realidad, para que se apunten ahí a través de redes sociales o que bien nos llamen a los teléfonos. Sí, Luis, ¿está bien? Yo creo que eso lo vamos a regalar la próxima emisión para que se puedan apuntar con mayor tiempo, y también que nos llamen, y luego aquí guardamos el ejemplar. Bueno, y entonces nada más les recordamos el paquete del día de hoy, que acuérdense que estábamos hablando de El Desamor, Lubina 76, Lubina 87-88, con la temática Irse y Amor la anterior, y Notas al azar de Enrique Fabregat. Más adelantito vas a decirnos quiénes son los apuntados. De una vez le pregunto a la maestra Carmina que está aquí, que nos haga favor de decirnos un número del 1 al 13 para regalar este paquete. 7.
El 7 es para Ismael Alejandro García Ramírez. Te puedes comunicar por Facebook para decirte cómo puedes recoger tu paquete. Híjole, yo creo que terminando, por favor se queda un momentito más porque yo tengo muchas dudas respecto a esta nueva expresión lingüística de un lenguaje inclusivo, y por ahí yo creo que indudablemente estaremos posteando algo al respecto con su nueva publicación. Le agradecemos muchísimo, maestra Carmina, que haya tenido el tiempo de venir acá y de presentarnos su material. Creo que también hay que decirles dónde podemos conseguir su libro, si es tan amable. La construcción, donde la podemos adquirir. Ahorita están los que lo están comprando, igual que yo, lo tuvimos que hacer, está en páginas como Amazon y en otras páginas, ahorita no traigo los nombres a la mano, son varias páginas ya que lo manejan, y ahí se están encargando y los están mandando por paquetería. Perfecto. Entonces ahí comentamos más adelante el link y creo que, bueno, es el momento de despedirnos. Muchas gracias por estar con nosotros, maestra Carmina. Chicos, Sí. Marisol. Sí, nos vemos en la próxima emisión. Quédense con TechBeat. Hasta la próxima. Sintonízanos cada domingo en punto de las 3 de la tarde. Lubina Joven Radio. Un espacio para la literatura.